Si es que no sé dónde meter tanta nepenthes ya. Esto crece demasiado. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? A ver, hoy tengo un mensaje bastante interesante de uno de vosotros, uno de los Patreons, que me preguntaba una cosa y creo que como es de bastante interés para el resto, pues voy a hacerlo en vídeo. Lo tendré que leer casi textualmente porque es un mensaje largo y no me lo sé de memoria, pero... básicamente dice que tiene un invernadero de 3×3 metros, lo cual ya no es un invernadero tan pequeño, es un invernadero de un tamaño considerable. Tiene un sistema de expresores conectados con una bomba de agua, con un programador instalado, y cuando baja del 75% de humedad, se abre la bomba, y entiendo que suele empezar a pulverizar agua, hasta llegar a un 80% de humedad, y dice que hasta aquí todo bien. Pero el primer problema llega que un día de viento muy fuerte se gastaron 50 litros de agua porque no se cerraron bien las ventanas. Cuando normalmente suele gastar entre 8 y 10 litros, lo cual es ya bastante, hasta 5 veces más se llegaron a gastar. Y esto es mucho, es mucho. Y sobre todo para gente que a lo mejor porque no vive de las plantas y obviamente sus recursos son limitados. Esto lo comprendo totalmente. Dice que pensó en sellar las ventanas para que aguantara muchísimo más la humedad, pero su pregunta viene de aquí, que si sella todas las ventanas, el aire no se va a renovar, y eso puede ser perjudicial para las plantas, y además si puede proliferar la formación de hongos. Y otra cosa, por supuesto, que también me pregunta es que con la ventilación muchísimo más baja, la temperatura se va a disparar y podría llegar a ser peligroso para las plantas, ¿vale? Hay muchísimas preguntas, así que os cuento cómo lo tengo yo estructurado y voy respondiendo a la pregunta, ¿vale? Bien, vamos primero con el tema de la humedad. Aquí, en el invernadero tropical, la humedad va desde un 60% más o menos hasta un 100% de humedad, ¿vale? Generalmente el 60% viene en verano, cuando se abren las puertas y fuera hace muchísimo calor, aunque haya la aspersión puesta, pues la humedad suele bajar. Generalmente está por un 80%, pero se pueden producir picos de humedad baja que estarían por debajo del 60%. No es lo más común, pero tampoco es problemático. Así que es cierto que con una humedad bastante más alta vas a tener muchísimo más facilidad de cultivo de las nepenthes, pero por picos puntuales por debajo del 60 tampoco hay ningún problema, ¿vale? Los jarros son bastante grandes igual. Vale, vamos con el tema de la ventilación. Este invernadero durante los meses de mediados de otoño, más o menos diríamos, desde la estación de mediados de otoño hasta mediados de primavera está totalmente cerrado. Cerrado totalmente, es decir, sin ningún tipo de ventilación, a menos que haga días calurosos y se puedan abrir algunas puertas para que haya tiro. Pero no, aquí no se abre y suele estar bastante cerrado durante estos meses. Deciros también que no hay proliferación de hongos, al menos no tenemos problemas de hongos en las hojas. Tenemos los típicos puntitos rojos en algunas especies que son menos tolerantes al frío durante esta época del año, pero hongos no solemos tener, vamos. Aquí de hecho poca fumigación se hace frente a los hongos y no hay ningún tipo de problema. Sí, también es cierto que este invernadero es muchísimo más grande, mide 4 metros de altura, y esto hace que la temperatura aquí dentro no suba tanto y a lo mejor no hay tanta necesidad de abrir. Pero sí que es cierto que a partir de mediados de primavera hasta mediados de otoño, los meses más cálidos, se cambia el sistema. Se cambian las puertas, que ahora mismo son de policarbonato, por puertas con malla mosquitera. Esta malla mosquitera se pone para evitar que esto sea un criadero de mosquitos. ¿Veis? Esta es la puerta durante los meses de verano. ¿Veis? Es una malla mosquitera. Protege del viento, porque para bastante, la verdad, y de los insectos, pero deja pasar perfectamente el aire y la ventilación por la humedad que hay, y haya paso de aire. En estos meses sí que es imprescindible que haya bastante tiro de aire para evitar, pues especialmente, que la temperatura de aquí dentro suba demasiado, a pesar de que aquí al
en la parte de arriba hay una malla de sombreado de un 80% de color negro. En los laterales hay mallas de color verde. Por lo tanto, sí, en los meses de verano más cálidos, aquí hay tiro de aire. Yo te aconsejaría que pudieras hacer dos tipos de ventanas, es decir, una ventana con un marco que se pueda quitar y poner, y puedas cambiarla de verano a invierno, o puedes quitar una de las planchas. Si es de policarbonato, puedes quitar una de las planchas y cambiarla en verano y en invierno. De esta forma es como lo hacemos nosotros. De esta forma en invierno tendrás menos ventilación, y en verano tendrás mucha más ventilación y evitarás que se dispare la temperatura. Y por tema de hongos, como ya te digo, no te preocupes, porque en principio no solemos tener problemas nosotros, así que no creo que tú tampoco los tengas. Recuerda que este vivero está en el campo y eso significa esporas de hongos por todo, así que en principio en nepentes no solemos tener problemas fitosanitarios. Sí que en otras especies, como ya dije, en Sarracenia hemos tenido algún que otro problema de hongos, pero en nepentes de momento no. De hecho, aquí la humedad es tan alta que constantemente tenemos el plástico totalmente empapado. Hay veces que ni se puede entrar aquí dentro con gafas porque no se ve nada, porque quedan totalmente empañadas. Y otra cosa que he hecho como prueba, de hecho lo he hecho esta semana y me parece bastante interesante comunicaros, es poner en el lateral una protección frente al sol, porque en la otra parte, en esa parte del invernadero, tenemos la malla de sombrero de color verde, pero además tenemos el otro invernadero, que es el nuevo invernadero, que nos para el sol cuando sale, que sale por esa parte y se pone por aquella de ahí. Por lo tanto, tenemos una cierta protección contra el sol. Y las plantas de esa zona no sufren en exceso. Pero ¿qué pasa? Que hasta ahora esta parte de aquí, donde están las otras nepentes, está el estanque, y el estanque no proporciona ningún tipo de sombra en esta parte del invernadero. Y sí que es cierto que durante los meses de verano había problemas porque el agua las macetas se secaban mucho más rápido que en la otra parte. Así que, ¿qué se ha hecho? Muy sencillo. La semana pasada fui a comprar planchas de poliestireno expandido, lo que se llama comúnmente como Forespan, y puse las pantallas, que miden 2 metros, en el lateral, ¿vale? En todo el lateral fui forrando con estas pantallas, porque ya sabéis que el Forespan es un excelente aislante. Y de esta forma, mientras el sol baje, que tiene bastante caña durante los meses de verano, tiene muchísima radiación y puede llegar a calentar muchísimo el invernadero, esta parte de aquí, como hay las planchas estas, va a tener muchísima menos incidencia de sol. Por lo tanto, las plantas que están abajo se van a secar menos. Eso además hará que la temperatura de este invernadero suba muchísimo menos por la tarde, que es cuando la temperatura es muchísimo más alta al exterior. Y bueno, como lo hice esto la semana pasada, ya he hecho la prueba y funciona perfectamente, así que no descarto forrar prácticamente todo el invernadero en la parte de abajo, poner estas pantallas para evitar que en verano suba demasiado la temperatura, aunque solíamos tener temperaturas inferiores a los 40 grados por el sistema de nebulización que bajaba la temperatura. Pero bueno, esto servirá para que la radiación sea menor aquí dentro, y no solo eso, sino que en invierno va a evitar que la temperatura del calefactor salga fuera, y a ver si podemos bajar un poquito lo que es la factura del calentar este invernadero, que puede llegar a ser bastante heavy durante los meses de invierno. Y bueno, hasta ahora las condiciones en este invernadero se han ido perfeccionando, nadie nace enseñado, y a base de errores se aprende. A base de visitar el Kew Garden, el vivero, el jardín botánico de Londres, pues diseñó un poquito este invernadero, que es muchísimo más pequeño, pero que bueno, cumple su función. Se pueden cultivar miles de especies de nepentes o de individuos, y cumple perfectamente su función, y cada vez están más bonitas. Incluso este invernadero, los meses de junio, julio y agosto, es una auténtica selva. Las nepentes crecen tan bien y tan vigorosas que se hace incluso difícil pasar por aquí, está lleno de jarros. Así que creo que tampoco las condiciones no son tan malas para el cultivo
a nivel profesional de las Nepenthes. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo. Y si tenéis alguna sugerencia, que a lo mejor yo también puedo aprender de vosotros, dejádmela aquí abajo en los comentarios. En los comentarios de Patreon. Nada más, hasta aquí y me despido de todos vosotros. Adiós.